Bendiciones, mis hermanos. Amén. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluyas. Me encanta esta expresión. Estaba hablando con el hermano Joel y verdaderamente, si Cristo vive, ¿qué tú haces aquí? Reina con Cristo, ¿no? Amén. Esta es la conciencia que nosotros tenemos cuando estamos en Cristo. Somos reinantes con Él. Amén. Gloria a Dios. No sé, hermanos, no sé si estoy distinto de los hermanos, pero me ha pasado algo muy raro y no es corriquero, pero me gustaría que fuera. Estaba sentado aquí y ya me he sentido un poco raro, pero un poco raro, muy bueno. Y quería meditar un poco en la palabra del Señor que estamos preparando. Una impresión, yo no sé si el cielo descendió o si la iglesia subió, porque muito feliz estava aqui na presença de Deus. E é para isso, hermano, que nós outros estamos na presença de Deus, porque Ele quer poner a ti esta consciência de persona que ha recebido o Senhor. Amém? Glória a Deus. Hermanos, algum de los hermanos ha visto el estudio de miércoles? ¿Quién lo vio? Levanta la mano. ¿Quién lo presenció? Levanta la mano. Sí. Yo estaba viajando en el camión cuando la hermana Ada estaba trayendo el ensino, y ya me ha traído la confirmación de lo que quiero hablar hoy con los hermanos. Y bueno, cuando estaba hablando al respecto de la gracia de Dios, sabemos que en la teoría nosotros vivimos y a veces actuamos como está hecho y está escrito. Vivimos de maneira distinta, pero en la práctica dejamos un poco de lado y empezamos a volver un poquito atrás. Pero yo quiero hablar hoy sobre la gracia de Dios. Yo quiero hablar exclusivamente de 4 señales de quien contempló o vio la gracia de Dios. Sí, porque es imposible una persona cuando tuvo un encuentro con la gracia de Dios seguir siendo la misma persona que outrora. Es imposible. Por eso que es bueno que nosotros siempre hablamos sobre la gracia de Dios, porque no es solamente, hermano, una doctrina, pero cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Dios, conocemos verdaderamente la gracia. Es imposible, no solo por lo que vemos y leemos a través de la palabra de Dios, pero nosotros podemos también en nuestra vida, en nuestro día a día, ver de las personas que han tenido un encuentro con el Señor un día en su vida. Te lo pregunto a ti mismo, sea honesto contigo, cuando tú has tenido un encuentro con el Señor, al otro día, ¿qué persona que tú has sido, de qué manera tú habías actuado? Bueno, yo voy a contar de una experiencia muy corta. Yo me acuerdo que yo, cuando era un joven de 19 años, yo aún no había tenido una experiencia con Cristo. Pero algo raro ya ocurría en mi vida. Yo no sé por qué, en esta altura yo no sabía por qué, pero algo estaba pasando en mi vida que me llamara la atención. Y cuando yo trabajaba fuera de mi ciudad, muy lejano. Y yo cuando me fui a mi ciudad, conocí una chica que todos los conocen, que está aquí. Y me presentó a Cristo de una manera muy distinta. Mira, si tú fueras en la iglesia, aceptar al Señor, quizás nosotros podemos hablar. Una amenaza, ¿no, hermano? Una amenaza. Y yo, como soy muy corajoso, tengo mucha coraje, yo le he dicho, me voy a enfrentar. Entonces, empecé a ir en la iglesia y, hermano, no es algo que nosotros podremos elegir. Es algo que está más allá de nosotros. Y si nosotros ponemos a pensar, es mucho, de verdad, lo que siempre ocurre. Nosotros no podemos entender porque un día fuimos a la iglesia. No podemos entender porque un día alguien habló de ese evangelio, habló de esta gracia en nuestra vida.
El facto é que hoje tu está aqui. El facto é que hoje tu has dado oído e has seguido algo mais forte que tu mesmo. É isto que o Senhor faz em nossa vida. E eu me acordo que quando estava aí, escutei uma mensagem que ha movido algo dentro de mim que eu não sabia o que estava ocorrendo. Lo que eu recuerdo é que quando o predicador terminou de predicar e disse: "Quem quer receber o Senhor como su Salvador?" E eu, quando me vi, estava com as duas mãos levantadas. As duas mãos estavam levantadas e glorificando ao Senhor, porque a mensagem que ha sido predicada ha vindo de encontro à minha vida. Isso é que Cristo lo hace em nossa vida, hermanos. Nós não venimos à igreja por um acaso, porque eu me despertei hoje e tenho vontade de ir à igreja. Algo Deus quer fazer em tu vida por qual tu não havia permitido aún. E é assim que Deus trabalha. É assim que a graça de Deus atua em nossa vida. Por isso eu quero ser breve. Quero falar de 4 señales de quem viu ou contemplou a graça de Deus. Tu nunca mais serás a mesma pessoa. Tu nunca mais serás o mesmo. Porque algo provoca a graça de Deus. Muitas vezes pensamos que é só a doutrina, mas nada seguirá sendo. É necessário, hermano, que nós para contextualizar isso, é necessário que nós entendamos algo que é fundamental em nossa vida como cristianos. Fundamental, porque é notório que nós quando conhecemos ao Senhor, recebimos ao Senhor por la graça de Deus mediante a fé, por nossa vida que nós teníamos anterior, é corriqueiro que nós seguimos tendo as mesmas latitudes, os mesmos costumes, as mesmas coisas que hacíamos antes, seguimos fazendo, pero intentamos adaptar a nossa vida, que hoje, quando nós conhecemos ao Senhor. E é isto que, a vezes, impede nós de viver uma vida como o Senhor nos ha prometido, como o Senhor nos ensina através de sua palavra. Por isso que nós temos essa dificuldade hoje em dia de falar da graça de Deus, incluso a los creyentes. Porque quando nós hablamos de Jesus a uma pessoa que nunca ha escuchado o evangelho, é muito sencillo porque está receptivo. Quando começamos a falar do amor do Senhor, algo provoca em seu coração. Pero quando começamos a falar com pessoas que já conheceram o Senhor e têm uma vida pregressa com Cristo, é um pouco difícil, porque vas a pensar a poner barreiras, onde vai a bloquear e vai seguir sendo esta pessoa, incluso a vezes dizendo que é cristiano, pero não está desfrutando de lo que a palavra do Senhor nos ensina. Amém? Para ser mais objetivo e claro com os irmãos, a lei, quando nós falamos de la lei, estamos falando de la vieja aliança. Quem sabe o que é a vieja aliança? Quando nós lemos o Antigo Testamento, está aí adaptada as leis, onde nós teníamos que fazer para merecer a bendição de Deus. Essa é a lei. É assim que nós muitas vezes actuamos e dizemos que não atuamos assim. É assim na prática. Em la teoria sim, pero na prática seremos sendo esta pessoa. Pero então teremos que ser coerente. A lei é algo que eu intento fazer para agradar a Deus, para dizer, Senhor, que sou uma boa pessoa, que eu sou uma pessoa que não hago nada de malo, que eu não peco, que eu estou sempre fazendo o que me manda. Está sempre apresentando a Deus suas propriedades personal, aquilo que tu pensas que ha hecho de bueno. Dia tu amanece bueno, el outro dia tu amanece distinto, malo. Hoje tu sirve a Deus, pero mañana não sirve a Deus. Hermanos, é uma vida terrível quando nós vivimos assim. Pero mientras, quando hablamos de la gracia, hablamos del Nuevo Testamento, a seguir as cartas de Pablo, por exemplo, quando nós vemos que nada que nós hacemos servirá para que nos pueda justificar perante Deus. Aqui quando nós hablamos de la gracia, é do que Cristo hizo por nós. É de lo que Cristo ha buscado e ha hecho e ha completado para que nós receber de Deus lo encontro verdadeiro com Cristo, com Deus. Amém? Isso era para contextualizar um pouco.
porque aqui tenho algo preparado para 2 horas, me sobra media. Pero vamos a passar mais adelante para que nós outros entendemos melhor. O favor inmerecido é basada em la obediência de Cristo. Em Romanos 4, de verso 4 ao 6, diz assim: al que obra, não se lhe considera o salário como graça, sino como obrigação. Pero al que não obra, sino que crê em aquele que justifica al ímpio, se considera sua fé como justiça. Vê o que diz o verso de número 5. Pero al que não obra, sino que crê em aquele que justifica. ¿Quién? ¿Qué está escrito? ¿A quién? El ímpio. El impío. Podemos dizer que nosso Deus é Deus de los ímpios. Hermano, quien está sanado no necesita de médicos. Nuestro Dios ha venido para recuperar aquilo que se había perdido. Está hablando de algo que a veces urge y escapa de nuestra comprensión como cristianos de muchos años. Porque claro, venimos tanto a la iglesia a los domingos, a los meios de la semana, que nosotros intentamos mirar a vida de cada um, se está bem ou mal, de modo que eu pueda entender se está bem ou mal. Pero outrora, Deus não está mirando o que tu está haciendo ou deixa de hacer, de como está comportando. Ele está dizendo que, hermano, é que Ele justifica al ímpio, aquele que mira a Ele e diz: eu não tenho nada para oferecer. É assim que é nosso Deus. Has venido para dar vida e vida com abundância. E quantos de nós outros que temos vida, pero não sabemos que temos vida com abundância e vivimos uma vida medíocre? Esta é a verdade. Que nós outros temos vida em Cristo, hermanos. Se nós outros andamos dia imaginando lo que a vida que o Senhor nos ha regalado, hermanos, nós outros não teníamos nenhum minuto, nenhum momento de nossa vida para levantar as mãos e pensar a murmurar, a reclamar, sino que andamos de rodilhas. Senhor, graças te dou, Senhor, por la vida que tenho, Senhor, aunque eu passo por dificuldade, aunque eu passo por luta, Senhor, graças te dou, porque me ha salvado, porque me ha justificado, porque ha sido Ele que ha justificado perante Deus, não ha sido tu, não ha sido eu. Nada que eu tenho, nada que eu posso fazer, não posso apresentar a Deus, senão por Cristo. Quando nós outros apresentamos a Deus, hermanos, Deus tem que ver Cristo em tu vida. É Ele que tu tens que ter em sua vida para apresentar delante de Deus. E tudo que tu apresentar perante Deus, suas petições, seu clamor, tem que te olhar a Cristo. Esta é a maneira de la graça. Se nós outros dia conhecemos a graça de Deus, é desta maneira que nós outros apresentamos a Deus, com esta visão, com este entendimento, sabendo que Deus não te vai rechazar, porque outrora, quando tu não tinha nada, quando tu não era nadie, Deus mirou a ti e te alcançou com suas mãos misericordiosas. Amém? Esse é nosso Deus. Este é Deus que é predicado aqui nesta congregação. Deus misericordioso, Deus lleno de graça, Deus que quer resgatar el ímpio de suas maldades, de suas transgressões, de seus errores, de seus pecados. Por isso estamos aqui para agradecer ao Senhor. Amém? Seguimos mais adelante. El verso de número 6. Porque el pecado não se asenhorará de vosotros, pues no estás en la ley, sino en la gracia. Aqui é a clave onde nós outros temos que estar. Nós outros temos que estar sobre a graça de Deus para que o pecado e nem a força da lei pueda dizer que nós outros não somos merecedores de lo que Cristo hizo. Pero se nós outros intentamos fazer de modo contrário, assim nós outros não vamos conquistar. Assim nós outros não vamos alcançar, porque estamos tentando negociar com Deus meu comportamento, minha vida, minha forma de falar, a maneira que eu comporto. Pero mire, hermano, se nós outros dependesse de nosso comportamento e de nossa vida, nunca recebíamos nada de Deus. Porque hoje estamos bem, por la tarde, quando vamos a conduzir algo, dando um frenaço delante de nós outros, já se foi a graça, não? Já lo perdemos. É assim.
Em todo o dia, hermanos, estamos sendo aborrecidos com as coisas deste mundo. Por isso dependemos verdadeiramente da graça de Deus. Verdadeiramente da graça de Deus. Como que tu recebiste a salvação em Cristo e agora quer tentar a poner a prova a Deus? A maior graça, hermano, que tu e eu podríamos receber de Deus, creia, é a salvação. É a salvação em Deus, em Cristo, através de seu sacrifício. Não há nada mais grande que tu puedas imaginar, nada que tu menciona com seu pensamento, com suas su intelecto. É mais fácil, não? Assim melhor. Nada, irmão, nada que nós outros poderíamos imaginar não supera, não chega aos pés de la salvação que o Senhor nos ha regalado. Então, imagina tu, se Deus não te imputou, não negou, a maior coisa que tu poderias receber, a salvação, porque tu pensas que as coisas desta vida, das dificuldades, das angústias, de los nos que tu llevas em sua vida, que Deus não poderia te dar, hermano, e temos ao alcance de nossa mão, de nosso fôlego, todas as coisas nos são lícitas, hermano, em el nome do Senhor. Se Ele não te ha bloqueado as coisas, porque tu imagina que as outras coisas serão impedidas de tu alcançar? Lo que impide de nós outros não alcançar as coisas em Deus, hermano, somos nós outros mesmos. É a maneira de nós outros chegar na presença de Deus. É a maneira que nós outros tentamos apresentar. A maioria das vezes apresentamos a Deus descendo, porque eu levo 40 anos servindo a Deus, 20 anos predicando, 20 anos alabando a Deus, e agora vou a Deus, Ele tem que me dar, porque é obrigado. É assim, é no íntimo de nós outros. Irmão, se aqui arriba de nós outros andasse uma pantalla para dizer os nossos pensamentos, imagina. Imagina o nosso pensamento, agora mesmo, pensa o que está pensando agora. Permita que o Espírito Santo te muestre e te ensine o que está pensando agora neste momento. Eu não posso ver, mas o Senhor pode ver. Por isso necessitamos da misericórdia de Deus. Nos livra, Senhor, de nossos pensamentos. Nos livra, Senhor, de nossas atitudes. Nos livra, Senhor, do caminho que a vezes estou seguindo, pensando eu que estou agradando a Ti, pensando eu que estou fazendo para que Tu puedas me bendecer. Perdona-me, Senhor. Esta é nossa maneira para que nós outros seremos pessoas muito bendecidas na presença de Deus. Amém? Se Ele te lo deu a salvação em Cristo, que seriam as outras coisas? Lá já lo havíamos hablado. Pero em Romanos 8, capítulo 8, de número 32, diz: Ele que não eximiu nem a seu próprio Hijo, sino que lo entregou por todos nós outros, como não dará gratuitamente também com Ele todas as coisas? Esse é Romanos 8:32. Agora lo pergunto a los hermanos: ¿qué has traído en la presencia de Dios que algún día Dios no te lo ha dado? Pero mira, la Biblia dice que a veces no recibimos porque no sabemos pedir. ¿Y por qué no sabemos pedir? ¿Será que es porque yo pido de manera que yo imagino que es correcto para mí? ¿O será que yo pido según lo que la palabra de Dios me enseña? Eso va a ser fundamental, un divisor de agua. Pero quanto mais eu conosco de la palabra de Deus, del evangelho de Deus, mais cerca eu vou estar de la voluntad de Deus para minha vida. Mas eu vou a querer fazer o que Deus reservou e nos ha deixado para que eu pueda cumprir nesta terra. Que hace você quando sale destas portas del domingo, del culto de domingo? Dejo contigo para que lo penses. Que passa durante toda a semana, onde está, em seu trabalho, em suas classes, em sua família? Que passa? Hacemos uma pequena reflexão. Estamos mesmo andando segundo o que Deus ha deixado para nós outros, nos ha dicho para nós outros? E aí, a vezes, nós outros estamos reclamando porque eu não conquisto. Já viu, irmão, que a vezes, persona
nuevo en la fe, persona que tiene poco tiempo de trayectoria en el cristianismo, llega, escucha la palabra, lo guarda y empieza a actuar según lo que está escuchando y Dios empieza a bendecir. Y a veces nosotros, mira, es que no sabe, es que no conoce, pero Dios siga bendeciendo más, aún más. Y nosotros 30, 40 años aquí con la gravata, no, es que él no sabe, que todavía está emocionado, no sabe. No, hermano, es porque entendió verdaderamente la gracia de Dios. Es eso que ocurre. Los misterios, los dones, no es para quien está preparado. Los dones no es para quien está preparado, porque Dios capacita a los que no es capacitado, porque es de Él. Es Él que te lo da, no es tú que es bueno que apresenta a Dios y dice, yo tengo un crachá que yo puedo actuar. Es muy arrogante de nuestra parte hacer y actuar con Dios de esta manera. Dios mira, hermano, acima aquel que agrada verdaderamente a su corazón. Seamos de la gracia. ¿Quién ahí está en la gracia? ¿Quién puede decir, yo estoy en la gracia? Yo recibí la gracia de Dios. Yo, hermano, yo soy de la gracia. Yo no quiero actuar segundo lo que yo de lo que yo conozco, de lo que yo puedo. Sus conocimientos, hermano, son fundamentales, pero no es el básico para Dios. Permita que Él te use según su voluntad. Amén. Gálatas 3, de número 13, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Es la misma versión, David. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que... Vea, analiza conmigo, intenta pensar, ¿cuántos pecados tú has tenido en su vida? Es imposible. Aunque tú tuvieras un ordenador y empezaste a poner ahí, aún así tú no has podido. Tú no puedes imaginar. ¿Cuántas veces tú pecó? Incluso hoy, intenta meditar. La Biblia dice que Dios cubrió todo lo pecado, no solo tuyo, pero de toda la humanidad. No solo del tiempo del Cristo, pero antes, durante y después. Y lo puse todo en Cristo, para que tú y yo hoy podríamos estar aquí con las manos levantadas y decir, Señor, gracias te doy, Señor, porque nada en mi vida va a impedir la bendición en mi vida. Nada que yo lo puedo hacer, hermano, nada que tú puedas hacer, vas a aumentar el amor que Dios tiene por ti y por mí. Y nada que tú puedas hacer de malo, vas a disminuir el amor que Dios tiene por ti y por mí. No piensas tú así de esta manera. Dios te ama, hermano. Dios te amó antes que viniera el mundo. Dios te conociera antes que tú salieras en esta vida. Este es el verdadero amor que muchas veces hablamos, pero no tenemos idea de lo que es el amor de Dios. Es de este amor que nosotros debemos hablar. No es del amor que tú conoces. No es de la manera que tú imaginas que el amor, porque hoy tú amas, pero mañana puede estar aburrido. ¿Y dónde está? Pero Dios, no hay nada que tú puedas hacer para ser más grande el amor que ha tenido en su vida. Y nada que tú puedas hacer también que va a afastar el amor de Dios. Esta es la verdadera palabra, este es el verdadero evangelio que nosotros debíamos predicar todo el día. Que Dios amó a este mundo tanto, 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 que entregó la cosa más valiosa que Él tenía, que era su Hijo, por resgatar a ti y a mí. Este es el verdadero evangelio, hermano, que nosotros debemos predicar todos los días de nuestra vida. Tener ciente que nada que nosotros hacemos, hermanos, va a servir como moneda de cambio con Dios. Amén. Vamos a seguir el verso un poquito más antes. El verso de número 9. Los que se basan en la fe son benditos junto con Abraham, el hombre de fe. Porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición. ¿Quién está en la gracia? ¿Quién vio la gracia? ¿Quién recibió la gracia? Hermano, no tenemos vergüenza de decir, ¿quién recibió la gracia?
Aleluya. Acabamos de decir quién vive y a su nombre. ¿Y por qué no hablamos? Hermanos, nuestro hablar dice mucho de quién somos. Esa es una verdad contundente. En 5 minutos, no voy más. Cuando estamos hablando con una persona, es capaz de nosotros conocer quién eres esta persona. Pero si estamos callados, pasamos por qué? Sabios. ¿Quer tú quedar callado y pasar por sabio o quer hablar y dejar que Cristo fluya en su vida? Es así que tenemos que ser. Hablamos con confianza. Somos de la fe. Benditos somos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Así seguimos. Bueno, vamos a entrar ahora en la mensaje. Amén. No está preparado, hermano. Vamos a entrar en el mensaje. Era solamente la introducción para que los hermanos entendieran lo que era ley y lo que es gracia. Amén. Aunque estamos teniendo clases de gracia, de la ley, pero era solamente para los hermanos entender un poco. Pero voy a resumir, si puedo. Vamos ahí en Evangelio de Lucas, capítulo de número 7. Es muy largo, ¿no, David? Para nosotros leermos. Pero vamos a intentar para que los hermanos puedan mirar y entender. Lucas, capítulo de número 7, el verso de número 35, 36 adelante. Pero yo voy a resumir. Después los hermanos pueden leer en su casa con más tiempo. Aquí habla, Jesús aquí está hablando con una persona en una casa del Simón el fariseo. ¿Quién ya ouviu esta pasaje? Cuando Cristo fue convidado para comer en la casa del Simón el fariseo. Pero aquí habla de este texto, pero yo quiero enfocar más allá. Aquí dice que Jesús ha sido invitado a comer en la casa de un cierto Simón fariseo. Y cuando Jesús ha sido invitado a comer en la casa de ese hombre, no era una persona cualquiera, era alguien que era notório, era conocido en aquellos tiempos. Cuando hablamos de fariseo, hablamos de persona que conocía verdaderamente la palabra de Dios y era incumbido a ensinarla también igual. Son personas que escuadrinhaban la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, la ley. Estas personas tenían conocimiento más, yo voy a decir de mí, yo no sé los hermanos, porque aquí hay muchos teólogos, entonces no puedo decir, pero conocía, hermanos, 100 veces más que yo. Era una persona que cuando hablaba, sabía de lo que estaba hablando. No jugaba las palabras. Entonces, cuando él invitó al Señor a comer en su casa, no era simplesmente para que pasaba un rato bueno, como nosotros hacemos una vez o otra, que invitamos a los hermanos. Por eso estoy abierto. Si quieren me invitar, me voy a comer en su casa. ¿Amén? Es así. Entonces, cuando él invitó a Jesús para comer, no era simplesmente una ocasión común, y sim para testarlo al Señor. Y aquí dice que cuando él invitó al Señor a comer, Jesús se ha ido a comer, y cuando entró en su casa, había una mesa puesta. David, ¿puede poner la figura? Le he pedido a David. David es un hombre que dice, que digo. Mira, esta es una mesa de los tiempos de Jesús. No es como la mesa que nosotros tenemos, que sentamos. Era una mesa baja así. Entonces, las personas llegaban y sentaban y ponían sus pies hacia atrás, no abajo de la mesa. Y dice que cuando Jesús entró, sentó en esta mesa y puso sus pies para atrás, la historia va a decir que entró una mujer y cuando entró, prostró-se a los pies del Señor Jesús y dice que ella llevaba con ella un vaso, una botella de alabastro llena de aceite. Y dice que mientras estaba pasando las conversaciones, esta mujer cogía este bote y empezaba a poner el aceite en los pies del Señor y con sus cabelos enjugaba los pies del Señor. Y se fue pasando la conversación. Y este hombre incomodado, este Simón, el fariseo, con su pensamiento, mira dónde van los pensamientos.
con él mismo, dice, si este hombre fuera profeta, lo sabería quién está a sus pies, pasando el aceite, enjugando sus cabelos. No, este hombre no es un profeta. Esto só en pensamientos. Mira lo que va a ocurrir más adelante. Y él estaba cierto. Jesús no era un profeta, pero él también no sabía que estaba delante de él el Hijo de Dios, que va más allá. Por eso, en nuestras conclusiones, a veces, hermanos, estamos completamente equivocados. Pero seamos más un poco sensibles. Pero Jesús, conociendo el pensamiento del fariseo, dice, Simón, Simón, te tengo algo a decirte. Como Jesús, ¿no? Siempre normal. Donde a veces estamos en nuestro pensamiento, en nuestro ego. Le dice, Lisandro, ¿dónde está? Algo tengo que proporte. Mira, conta una historia más allá. Estando él pasando detrás de sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabelos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él dijo, dime esto. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500,000 euros, para que los hermanos entiendan. Y el otro 50. Y no tenía ellos con qué pagar. Perdonó a ambos. Después, ¿cuál de ellos le amara más? Aquí resume una parte del verso. Aquí el Señor propuso algo para que el Simón, el entendido, el conocedor, que conocía toda la ley, que ponía las cosas en la mesa y podría ver. Dime una cosa, Simón, ¿cuál de estos amara más al acreedor, lo que ha sido perdonado más o ha sido perdonado menos? Eso es muy fácil, mano. Eso es para quien está haciendo las clases de niños. Claro que ha sido lo que ha sido más perdonado. Aquí empieza el primer señal de quien lo vio la gracia. Amar. Aquel que conoció la gracia, aquel que lo vio a gracia, hermano, su vida no es la más a misma. Porque aprendió a amar sin reserva. Sin lo que tú haces o que lo puede hacer, sin lo que tú puedes dar. Esta persona aprendió a amar porque lo conoció la gracia. Entonces Simón rápidamente, como normal, una persona conocida, respondió, no, yo creo que es lo que ha sido perdonado más. Amó más. Y el Señor le ha dicho, bueno, eso es verdad. Pero el Señor sigue contando más en el verso de número 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Después, ¿cuál de ellos le más amaras? El verso de número 43. Respondiendo Simón, dijo, pienso que aquel que perdonó más. Y él dijo, rectamente ha juzgado y vuelto. Mira, la actitud del Señor, el verso 44. El Señor estaba hablando con el Simón, pero en este verso de 44, aquí está diciendo que el Señor volvió la mujer que estaba atrás y no delante. Y junto con ella puso la mano y dice, y vuelto a la mujer dijo, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Aquí, hermanos, es una cosa muy complicada, porque este hombre sabía de la manera cuando él convidara a alguien para venir en su casa. Él lo sabía lo que tenía que hacer. Había sus requisitos que él no podría saltar. Y aquí Jesús estaba recordando a él que él había invitado al Señor y no lavó sus pies en la entrada.
não lavou sus pies en la entrada. Ves esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regrado mis pies con lágrimas y los has enjugado con sus cabellos. No me diste besos. Hermano, aquí va más allá. Este hombre ya estaba destrozado. Aquí no hacía falta que el Señor seguía contando más y hablando más, porque todo lo que él debería hacer segundo los ditames de la ley, todo aquilo que ele entendia como regra que tinha que cumprir, já havia saltado. Pero o Senhor sigue falando, não havia, e los enjugava com seus cabelos. Não me disse beijo, mas esta, desde que entrei, não ha cessado de besar mis pés. Não ungiste minha cabeça com el aceite, mas esta ha ungido com perfume mis pés. Por lo cual te digo que sus muitos pecado. Ahora voy a pedir a David que pone verso 40 de 47, donde entramos. Aquí dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho, pero al que le perdona poco, poco es amado. ¿Quién ha tenido mucho pecado? No tiene vergüenza, levanta la mano. Yo soy el primero. Yo soy el primero. Hermano, aquí habla de esta mujer. E enfoca, veja, o Senhor ha dicho que esta mulher ha tenido muitos pecados e não poucos. Hermano, quantos pecados é necessário para que tu não entras en el reino de Deus? Quantos? Imagina, ponete a pensar. Quanto pecador tu has sido? É difícil, não? Quando ponemos na prova. Quantos pecados ha sido cometido para que Adão e Eva ha sido expulso del jardín? ¿Cuántos? Uno pecado. Entonces ve que va más allá de nosotros. Aquí nosotros no podemos poner que somos buenos, que somos eso, que somos aquilo. Hermanos, somos pecador por naturaleza. No es porque tú has pecado, no es porque fulano ha pecado. No, hermanos, nacimos en pecado, dice la palabra de Dios. Así como ha entrado el pecado por Adán, há também quitado por Cristo todos os nossos pecados. Se nós outros verdadeiramente entregamos nossa vida a Ele, todos os nossos pecados ha sido, hermanos, perdoado delante de Deus. Amém? A palavra de Deus é assim que vai correndo. E já estou quase passando, hermanos. Só he dicho sinal, falta 3. Os hermanos seguram comigo até as 5. Amém? Pero prometo a los hermanos que voy a hablar solamente de este segundo señal y si Dios permitir, si el pastor me da la otra oportunidad, voy a hablar de los dos. Amén. Así concluimos los otros. Pero esta, hermano, es la manera que nosotros aprendimos en la teoría. Esa es la teoría. Pero verdaderamente estamos poniendo en la práctica. Estamos viviendo esto que nosotros aprendemos. Es isso que o Senhor nos quer que nós vivimos, para que sim, que tu e eu podemos dizer que somos mais que bendecidos, e nós não quedamos aí sofrendo, passamos por problemas, luta, pero com a faz de nossa cara entristecido, não. Aunque passamos, irmãos, pelos somos crentes em Cristo, irmãos, os problemas não definem quem somos, as dificuldades não definem quem nós somos verdadeiramente, é momentânea. Pero aprende a trazer, hermano, ela aos pés do Senhor, como esta mulher que não preocupou com a vida que tinha. O Senhor sabia que era uma pecadora, pero estava aí banhando aos pés do Senhor. Não estava sendo rituais, não estava tendo seu entendimento de maestra na presença de Deus. Não, esta mulher sabia quem era ela. Ela necessitava da graça de Deus. Ela queria ver a graça de Deus. Por isso aqui habla que ela amou muito. Quem é amado ao Senhor aqui nesta manhã? Amém. Alabado seja o nome do Senhor. O segundo sinal, hermano, não sei se posso dizer, é o perdão. El perdão. Quem aprendeu a perdonar? Quem aprendeu a perdonar e a ser perdonado, irmão? Todos nós outros que estamos aqui aprendemos a perdonar com o Senhor. Pero essa é uma história muito mais grande. Pero vamos resumir. El perdão habla de um rei que perdonou a deuda
de sus funcionarios y un de ellos no perdonó al otro que estaba por abajo. Ya estoy quedando sin voz, por eso tengo que parar, hermano. Pero mira, aquí habla, para que los hermanos entendan, había un rey que pensó y sintió en su corazón de hacer acertos con sus funcionarios. Pero uno debía tanto a él, que aunque pasara toda una vida trabajando y cobrando bien, no podría pagar. Y apresentou estes dois a este rei, e quando apresentou suas deudas, o rei lhe ha dicho, oye, que então corre toda sua família, sua mulher, seus filhos, seus hijos, seus bienes, e prende todo, porque não me pode pagar, pero então prende e echa em el cárcel. Vea, que tu harías se tu supiera que tu não pode pagar uma deuda e tem que ser arrastrado tudo que lo tem, a família, para pagar a deuda? É impossível. E este homem, a Bíblia diz que ele clamou, que ele pediu ao Senhor perdão para que perdonara sua deuda. E a Bíblia diz que o rei perdonou. E quando estava saindo, encontrou a um outro homem que devia a ele também, pero uma quantia miserável. E este homem lhe ha dicho, oye, págame lo que debe, porque senão te lo voy a poner e te voy a echar na prisão. E ele não perdonou ao outro que estava devendo uma dívida muito pequena. Veja, a vezes leemos a palavra de Deus e a vezes pensamos que isso está muito lejos de nós outros. Pero quantas pessoas tu has deixado de perdonar porque actuou mal contigo? Porque te lo dijo algo que não te agradava? Quantas pessoas que tu em seu coração não consegue perdonar porque tem em seu coração algo que tu não, é que eu puedo convivir, pero no puedo perdonar. Pero vamos seguir, hermano. Dios no nos perdonó por la mitad. Dios no nos perdonó una parcela. Dios cuando te perdonó, hermano, completamente. Dios te perdonó 100%. No quería saber, pero Él te ha regalado el perdón. Por eso aprendemos a perdonar como el Señor nos perdonó. Cuando nosotros vimos la gracia de Dios, quando nós outros contemplamos a graça de Deus, hermano, aprendemos a ser perdonador. Este é o segundo sinal de quem não viu a graça de Deus, seja perdonador. Amém? Que Deus bendiga a los hermanos para que seguimos sendo, hermanos, cristianos de la graça de Deus e não de la antiga aliança. Não seamos creyentes só por las regras, como este Simão que cumpria todas as regras e em sua cabeça estava actuando segundo que ele pensava que estava correto. Não, aqui vemos ao revés, é a entrega verdadeiramente. Se tu vienes por la manhã, hermano, não te distraiga com quem está a seu lado, adelante, aunque seja sua mulher que tu está falando todo o tempo, pero não, hermano, permite que o Senhor, que o Espírito Santo do Senhor tenha a primeira em sua vida, que Ele seja o primeiro, em primeiro lugar em sua vida, para que nós outros seamos verdadeiramente pessoas que viu a graça de Deus. Amém? Aleluia. Vou a concluir na segunda oportunidade. Amém? Aqui já lo deixo com os irmãos, porque aqui está a hora, já 1 hora. Eu pensava que falava solamente 30 minutos, irmão. Pero este é o verdadeiro inimigo nosso. É relógio. Amém? Aleluia. Vamos colocar sobre os pés, enquanto os irmãos, não sei se tem uma canção para estar cantando. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor nos ensine, irmão, cada dia a ser pessoa que contempla a graça do Senhor, que ande por la graça, que aprendemos a amar, que aprendemos a perdonar. Mais adelante também vamos a ver que o segundo também somos pessoas que aprendemos também a retribuir. Quando nós outros vimos a graça, irmãos, não temos nada como nosso. Tudo que nós outros temos ha sido Deus que nos ha dado. E dessa maneira nós outros não temos que fijar nada. Seamos com o coração aberto para bendecir. Amém? Aleluia. Mientras os irmãos vão a estar cantando, quero que coloquem sobre os pés e vamos a estar levando ao Senhor nossos pensamentos, volver nossas mentes ao Senhor e pida ao Senhor para que contemple em sua vida cada dia mais a graça de Deus, que Ele pueda bendecir nossa vida, dar-nos entendimento para andar
según su gracia. Aleluias. Senhor, te damos graças, Senhor.